Estamos de regreso en Punto y Contrapunto. De las 100,000 personas que participaron en la nueva consulta sobre el Tren Maya, el 92% votó a favor de esta obra. El presidente López Obrador dijo que en enero empezarán las licitaciones. ¿Habrá o no amparos contra esta obra luego de las advertencias por su posible impacto ambiental? Veamos el contexto. Por segunda ocasión, el proyecto del Tren Maya fue consultado y aprobado por los habitantes de la región sur-sureste del país. Ciudadanos de 84 municipios de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo tuvieron la opción de votar a favor o en contra del proyecto. Según los resultados dados a conocer esta mañana, poco más del 92% de quienes participaron apoyaron el proyecto. 93,142 votaron por el sí y 7,517 por el no. Desde mediados de noviembre, el gobierno federal convocó una serie de asambleas informativas y deliberativas sobre el proyecto. Además, este fin de semana se realizaron otras 15 asambleas regionales consultivas. De las 1,440 comunidades convocadas a participar, hubo representación de 1,078. Con una extensión de 1,500 kilómetros, el Tren Maya es considerado el principal proyecto de infraestructura, desarrollo socioeconómico y de turismo de la Administración Federal. Sin embargo, expertos han advertido que la obra pondrá en riesgo reservas de la biosfera y el patrimonio cultural de la región. La primera vez que el Tren Maya fue sometido a consulta fue en noviembre de 2018. Según los resultados ofrecidos por la Fundación Arturo Rosenbluth, 89,9% de los votos fue a favor de la obra. En noviembre pasado, el mandatario dijo que la obra se consultaría nuevamente para evitar un sabotaje legal en referencia a las demandas de amparo tramitadas contra la construcción del aeropuerto en Santa Lucía. Esta mañana, el presidente López Obrador dijo que en enero comenzará la primera licitación y en marzo o abril dará inicio a la construcción de la obra, que estará a cargo de Fonatur con un presupuesto de 120 a 150 mil millones de pesos. Punto y contrapunto. Segundo tema a discutir esta noche, el proyecto del Tren Maya otra vez, o esa nueva consulta. ¿Cómo ven? De entrada, yo creo que podemos dividirlo en dos partes, ¿no? Por un lado, en la parte de si ahora sí fue una consulta bien realizada, si ahora sí hubo una buena realización, digamos, confiable y no como los proyectos anteriores, como por ejemplo el aeropuerto, que fue una consulta patito. Eso por un lado, y por el otro, si esas 100,000 personas fueron muchas, fueron pocas, son las adecuadas, 92% de apoyo a un proyecto que muchos ambientalistas han dicho que va a causar un terrible cocido en la zona. A mí me suena bastante extraño. Yo sí desconfío. ¿Cómo lo ves, querido Lecona? Pues creo que primero separar las cosas, porque una cosa es la consulta indígena, que se llevó a cabo no de la forma en la que vimos ahorita en las imágenes, y otra es este ejercicio público de participación, ejercicio ciudadano de participación, que pues yo no veo mucha diferencia entre las consultas anteriores, francamente. O sea, se han denunciado un montón de irregularidades y de cosas que no nos hacen pensar que no estuvo sesgada la participación perdón, el planteamiento de la pregunta. Era un sí o un no en una boleta donde al reverso estaban todos los beneficios, o sea, inclinados como a decir, ¿verdad que sí quieres el Tren Maya que va a traerte desarrollo, bla, bla, bla? Ah, pues sí. Como el Parlamento Abierto de Marihuana, ¿verdad que la industria es lo máximo? Sí, súper de acuerdo, mega de acuerdo. No podríamos hacerlo sin ellos. Es exactamente ese tipo de preguntas las que ocasionan o que hacen cuestionarnos con la legitimidad de esa parte de la participación ciudadana, no de la consulta indígena, insisto. Y hechos como los que se han dicho, que al final se supone la Secretaría de Gobernación quien estaba operando la consulta, pero fueron empleados de la Secretaría de Bienestar quienes la ejecutaron. O sea, quienes hacen que lleguen los recursos a las personas que fueron a manifestar su voto, ¿no? Entonces, ¿por eso crees pues, que 92% de apoyo? Pues yo creo que de ahí viene el 92% de apoyo. Es un sesgo. Que otra vez vuelve a contrastar con la información que nos dicen hoy en la mañana, en la mañanera, donde hay un apoyo total y unánime. Pues sí, hay un apoyo muy pues fuerte. no es cierto. Muy fuerte es muy distinto a unánime. 92.3% Es no es unánime. Y aparte, otra vez, ¿en qué? En la consulta indígena, que es lo que realmente tuvimos que haberle puesto toda la atención, pero que López Obrador pues veló realmente la intención de lo que era la consulta desde que la anunció. Dijo, pues ya para que no nos vayan a decir y no nos vayan a caer los amparos, pues vamos a cumplir, ¿no? O sea, casi como si fuera un trámite. Pues ninguneando o haciendo menos o minimizando, caricaturizando un ejercicio serio, una obligación que tiene el Estado mexicano que hacer, como consultar a las comunidades indígenas. Pues nada más en una de esas comunidades donde va a pasar el Tren Maya, el rechazo es absoluto. En Calakmul, si no mal recuerdo, ganó el no, pero las asambleas y las actas que le llevaron al presidente es muy distinto a lo que se consultó Muy bien.
casillas ayer. Muy bien. Después de la conferencia nocturna, querida Lisa Sánchez, nos quedan 5 minutos porque esta noche el programa tiene mucho Hoy nos comercial. están cortando cada uno de los segmentos. Las mismas preguntas. Leía yo como algunos testimonios de las personas que están muy preocupadas por esto y hay ciertas preguntas que siguen sin la información técnica suficiente y eso incluso aceptado por quien va a hacer se va a encargar del proyecto que es Fonatur, ¿no? ¿Cuántos pasajeros son los que verdaderamente van a hacer sostenible la operación del Tren Maya? ¿Cuántas toneladas de carga va a haber? ¿Cómo se va a solventar, por ejemplo, el hecho de que va a pasar por zonas como las afueras de Tulum, que son básicamente ríos subterráneos y que no sabemos si va a poder cargar el mismo suelo un proyecto tan pesado como este sin hundirse? Otros de el sector turismo, lo que decía, fíjense que lo que necesitamos antes que un Tren Maya que aumente el aforo, digamos, de nuevos turistas, es resolver temas de drenaje, por ejemplo, en zonas ya tan apretadas como Tulum y Bacalar. Sí. En el mismo Cancún. En el mismo Cancún, manejo de desechos. ¿Cómo le vamos a hacer, digamos, para darle a la península todo el tema eléctrico que lo hemos discutido bastante en esta mesa? Para poder soportar un proyecto de esta magnitud. Lo mismo que cuál es el impacto ambiental específicamente para la selva de Campeche, ¿no? En donde se ha hablado muchísimas veces y todos los ambientalistas y los defensores de los DESCA, particularmente los derechos ambientales, han dicho el impacto va a ser muchísimo mayor que el beneficio. Y aunque se pudiera tener ciertos beneficios, a mí me sigue preocupando que seguimos tomando decisiones sobre la base de los no diagnósticos. Y ya hemos visto, y no es por la defensa del técnico y tampoco es por la defensa, como siempre me dice Eder, de que si no es lo que me parece a mí, en realidad no es, ¿no? Es porque materialmente, esta parte, por ejemplo, una de las preguntas que leía yo en los testimonios que sí me preocupó fue esa. ¿Cómo vamos a hacer para que este suelo no se hunda si estamos llenos de grutas y ríos subterráneos, ¿no? Claro. ¿Hay alguna información que alguien nos pueda proveer al respecto? Eso es lo que yo no veo en toda la discusión del Tren Maya y la verdad es que sí preocupa y preocupa muchísimo. Es una zona ya suficientemente cargada de turismo como para aventarle más a algo pues, a donde a lo mejor lo que se pone en riesgo son los recursos de supervivencia futura de las propias comunidades. Laura, al mismo tiempo también yo no he visto mucha oposición de grupos ambientalistas. He hecho ya varias mesas aquí, en Punto y Contrapunto, con directoras de organizaciones ambientales y siempre ha sido como de nos falta información, todavía no queremos ver, necesitamos ver el proyecto bien para poder entrar a criticarlo. Yo espero que ahora sí, o sea, yo sí quisiera ver una resistencia por parte de organizaciones ambientalistas, por parte de gente que también está preocupada por el destino de los miles de animales que viven ahí en la selva, de las miles de hectáreas también, por supuesto, de naturaleza. ¿Cómo lo ves tú? Pues sin duda, bueno, al menos yo estuve siguiendo de cerca este ejercicio en particular porque a mí lo que me preocupaba era, ¿se puede consultar el daño ecológico? O sea, los derechos sabemos que no se consultan, entonces el derecho a los animales, ese tipo de preguntas a mí me parece que es otra vez, o este tipo de ejercicios que no tienen sustento legal, sobre todo que están elaborados de una manera sin certeza, sin legalidad, son 100,000 votos suficientes para tomar una decisión de este tipo basada, entre comillas, de la gente. Yo creo que si este es el principal proyecto de infraestructura del gobierno federal, que lo asuma y que asuma sus consecuencias y disfrazarlo en este tipo de ejercicios me preocupa porque entonces, ¿para qué son? O sea, ¿con qué otro propósito están ensayando algo? O no entiendo la manera de hacer un ridículo de este tipo cuando ya existen instituciones. O sea, ¿por qué hacerlo sin el INE? ¿O por qué hacerlo sin...? Acaban de aprobar una ley de consulta ciudadana. Entonces, este tema a mí me preocupa mucho y me parece que sin duda ha habido una ausencia de voces en torno a la oposición respecto de este tema en específico, pero también creo que esas voces están centradas allá, porque sé que de los colectivos que se ampararon para el nuevo aeropuerto, cuando buscaron ampararse para el tren, lo que dijeron fue, es que no podemos porque necesitamos estar allá. Entonces los colectivos que están allá están haciendo el ruido allá, ¿no? Y coincido con las preocupaciones de Lisa, por ejemplo, la infraestructura que van a tener estas ciudades para todo lo que es el turismo agresivo, o sea, lo que está pasando en otras ciudades del mundo. Por ejemplo, ahorita ya hay ciertas playas de la Riviera Maya en donde no se puede ir a bucear. ¿Por qué? Porque ya está muy afectado todo, todo el coral. Sí. Todo el coral. Entonces, ahora sí que el coral blanco. y preocupa y me parece que los derechos
ambientales no Pues se lo que hicieron consultan. con todos estos parques a la Disneyland, ¿no? Donde ya Sí, antes sí, podías sí, ir sí. a bucear y ver peces, hoy no se ve nada. Nada. A ver, el convenio, el sustento legal se llama Convenio 169 de la OIT Es y el se de la está consulta, cumpliendo. ¿verdad? Sí, claro, la consulta de grupos originarios. 900, más que consulta, fue un proceso de consulta. 987 comunidades representadas ¿De a cuántas? través de las cuales atraviesa todas las que ¿de se ven cuántas? Por atravesadas. eso, pero sin los, todas las que sin se los ven estudios que el atravesadas mismo por el Tren secretario dice Maya. que no existen. Participaron 100,000 personas Es otra indígenas. Esa es otra. 5,193 representantes indígenas. Y 100,000 personas indígenas, Eder. Tienes que corregir ese 100,000 dato porque está personas mal. participaron en el proceso, de las cuales hubo 5,193 Pero representantes. ¿cuántas personas Estás confundiendo habitan en los la procesos. Riviera Un Maya? proceso de consulta, de diálogo Pero estás en confundiendo sus ¿estás de acuerdo que estás respectivas lenguas. confundiendo los En procesos? sus respectivas lenguas hubo un proceso de Estás mezclando diálogo todo, Eder. en donde además de todo, no solamente se planteó el sí o no estás de acuerdo, se les plantearon varias circunstancias, varias ventajas, por supuesto, porque el gobierno federal, por supuesto, que tenía que hablar de Eder, las perdón, ventajas pero es en que las estás comunidades. confundiendo, Y ya a te estoy partir de ese invitando a que no la proceso sigas regando de porque no es 19 cierto. asambleas regionales que se llevaron a cabo previo a la consulta, 15, asambleas regionales, se generaron procesos en donde además las comunidades plantearon una serie de necesidades que tienen como comunidades. Ahí, Que no tiene nada que ver con la consulta, no fue Patito, de ahí. solo una consulta, fue un proceso de consulta que no inició, no se llevó a cabo en un fin de semana, que fue de manera integral, en donde hubo un diálogo abierto con las comunidades Por afectadas. eso, y pero un con las diálogo comunidades indígenas. sin información, la como se están información quejando. verdadera que se necesita Si para no hay, poder si aceptar no hay completa. una un oposición tan fuerte de organizaciones de medio ambiente, es que porque posiblemente, no sé, posiblemente no sea tan poco sustentable el proyecto. Hay preocupaciones. Hay preocupaciones, ¿Quién por sabe? supuesto, No, Ojalá. que no hay. atender. Me Se lo tiene dijeron que- en esta ¿Dónde está el mesa buzón porque del les Santa faltaba Claus? información. Por supuesto, lo que decía ahorita Lisa al inicio, hay declaraciones en torno a los riesgos posibles. Observemos esos riesgos. El que se haya Por eso. aprobado en la consulta indígena el Asuman proyecto no la significa, Se va a aventar no al final significa y ya que cuando no- esté hecho, No no disfraces. significa que no haya impactó, ¿no? riesgos. Hay que observar el proceso de construcción. Bueno, porque si le hay dudas daremos que- Hay que seguir a seguimiento. Cohesión Comunitaria e Innovación Social, a Sujeila Ahí Basbás. está, Ahí buenísimo. está la información. Sujaila Basbás estuvo tuiteando muy bien el fin de muy semana bien. a propósito de esto. Al rato en mi cuenta de Twitter les digo la cuenta de Sujaila para que la puedan seguir. Y les prometo que a partir de enero vamos a darle mucho seguimiento a este tema del Tren Maya también, porque evidentemente a mí y a muchos en la mesa nos preocupan los daños ambientales. Aider, no. Vamos a una pausa. Al regresar, los partidos de oposición votaron en contra de reducir su financiamiento y el presidente López Obrador dice que enviará una nueva iniciativa para bajarles el dinero. ¿Logrará entonces la mayoría calificada? Regresamos a Punto y Contrapunto. No te vayas.